Hola y bienvenidos a Conversaciones con OLA. OLA es OLA, Organización Latinoamericana. Somos una organización sin fines de lucro que aboga por los derechos de los latinos en esta parte de Long Island, en el East End. Yo me llamo Sandra Dunn, soy la directora adjunta de OLA y bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Hoy estoy muy contenta porque mi huésped especial es el doctor René Vázquez del Valle, que es un señor que es psicoterapeuta aquí en el East End, en East Hampton, precisamente. Vive aquí también. El doctor Vázquez del Valle tiene el doctorado en trabajo social de CUNY Graduate School, o la escuela graduada de CUNY en la ciudad de Nueva York, y también tiene una maestría en trabajo social de la Universidad de Columbia, Columbia University, también en Nueva York. Como he dicho, ahora trabaja aquí y también ha publicado un libro que en inglés se llama Head, Heart, Crotch Connections, How Not to Fail in Search of Your Perfect Union, que se puede traducir en español básicamente como cabeza, corazón y cuerpo, o sea, conexiones de cabeza, corazón y cuerpo. Entonces hoy vamos a hablar un poco del libro y también un poco de lo que el doctor Vázquez del Valle ve en su trabajo con los miembros latinos de nuestra comunidad. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Gracias, Sandra, por la invitación. Sí, no, de nada, es un placer. Así que, ¿por qué no empezamos con un poco, a conocerte a ti un poco? Entonces, cuéntanos un poco de tu ascendencia latina, de cómo, tu trayectoria profesional, de cómo llegaste a ser psicoterapeuta. Claro. Soy nacido y creado en Nueva York, nacido en la isla de Manhattan, de descendencia puertorriqueña. Am, Criado mayormente en Queens y en Brooklyn. Llegué acá a East Hampton hace como 20 años, donde primero vine a vacacionar, a conocer el área, ¿no? Y luego compré mi casa. Venía mayormente los fines de semana a vivir, a pasar tiempo acá, pero decidí con el tiempo pasar mucho más tiempo acá y solicitar trabajo. Mi profesión como psicoterapeuta lo pensé porque vi que había una población de latinos Sí. acá que necesitaban de, de psicoterapeutas de ayuda de salud mental y decidí solicitar un trabajo con East Hampton Family Medicine. Muy bien. Y me emplearon y comencé a trabajar con mayormente la comunidad latina, exclusivamente que hablaran español, um, porque por la gran necesidad que hubo. Y cuando comencé, era hace como 7 años ya que comencé a trabajar y noté la gran diferencia de la población, cómo viven acá, entre los americanos, la aceptación de ellos en esta comunidad, temas de asimilación, cómo se estaban asimilando, o la falta de asimilación, cómo se estaban aculturando al sistema de acá y cuáles eran los retos para ellos como residentes acá, apartados de sus países, de sus familiares, ¿no? Sí, Y sí. cómo eso que le afectaba la salud mental en términos de depresión, ansiedad, Ujú, ¿no? ujú. Sí, entonces has dicho que trabajas básicamente con los miembros latinos de la comunidad ahora Ujú. aquí en East Hampton. Y te lo agradezco porque como sabemos hay muy pocos psicoterapeutas bilingües, biculturales en esta parte de Long Island, en todo Long Island, pero en esta parte Ujú. sobre todo donde no hay suficientes servicios, ¿no? de cualquier tipo. Ni mucho menos de servicios de salud mental. Entonces es un gran servicio que estás haciendo para nuestra comunidad. Eh, uh, en OLA, en nuestro trabajo, nos preocupa mucho la salud mental de toda la comunidad, ¿no? Y sobre todo de las personas inmigrantes, porque hay retos diferentes, hay asuntos y problemas diferentes, problemas diarios con que se enfrentan, ¿no? Que son diferentes de los problemas de otra persona. Sí. Algunos problemas, claro, los compartimos todos, Todos, ¿no? sí, claro. Los estreses normales de la vida, etcétera. Pero una familia o un individuo inmigrante tiene otro tipo de estrés. Entonces, ¿puedes hablar de eso un poco? Sí, claro.
Mayormente lo que yo he notado es los problemas que suceden cuando hay una separación de los familiares, cuando inmigran acá, Ujú. ¿no? Por ejemplo, un papá que se deja a su familia, a sus hijos en sus países nativos, ¿no? Y a veces sucede por años, no se ven por 10, 15 años. Entonces, esa separación y cuando tienen que verse de nuevo, Sí. cuando traen los familiares de sus países a vivir acá y los sentimientos que arraigan en ellos, ¿no? Muchas veces hay los sentimientos de abandono, los sentimientos ¿no? de resentimiento, de que no llegaron a vivir acá con ellos, de que tuvieron otra vida separada, aparte de la vida que ellos tuvieron, Ujú. que no entienden los sufrimientos que causó la separación, Sí. ¿no? Sí. Tanto en la parte de ellos, los que se quedaron atrás, como los que vinieron, porque lo que vinieron sufrieron diferentes dificultades, conflictos, ¿no? Muchas veces establecieron otras familias acá, Ujú. ¿no? Ujú. Estuvieron aquí 15 años, para muchos no se iban a quedar solos, tenían el deseo de unificarse con su familia de nuevo y unirse con ellos, pero la realidad fue otra. Entonces se encuentran que tienen otra familia acá y eso causa muchos conflictos, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso entre parejas, me Entre imagino. parejas. Y luego cuando hablamos de cuando los padres, por necesidad, Ah, tienen que emigrar de su país y sí, llegar aquí solos, ¿no? Y luego más tarde, cuando los niños tengan la edad para poder venir correcto, acá, sí, muchas veces ocurre cuando los niños son jóvenes, adolescentes, ¿verdad? Y entonces eso crea toda una serie sí, sí, de retos también. ¿Puedes hablar un sí. poco de eso, de la experiencia del niño? Especialmente Ujú. cuando llegan esos niños y los padres no se sienten que fueron padres, no conocen esos niños bien, no se sienten que tienen la fuerza, el poder, ¿no? La habilidad de corregirle o disciplinarlos, no tienen el derecho porque Mm, lo dejaron atrás, ¿no? sí, Entonces, hasta encontrarse de nuevo y llegar a conocer quién es esa persona, ¿no? ¿Quién sí, es ese niño? ¿No? Porque son desconocidos. sí. Y el niño conocer sus padres por la primera vez, muchas veces, lo que ayudó recientemente a facilitar un poco esa, ese entendimiento fue las aplicaciones por teléfono, Mm, el FaceTime, el sí, WhatsApp, que pudieron verse, por lo menos. Años atrás no había esa posibilidad de, ¿no? de conocerse por medio del teléfono, del video, sí. y eso por lo menos ha ayudado a, ¿no? Como a suavizar un poco esa distancia, sí, ujú, ujú, ese exactamente. sentido de abandono. Por lo Sí, menos podían ver que hay una persona en otro país que le espera, que se preocupa por ellos, sí, que no sí. lo ha abandonado, ¿no? Sí, sí, Ujú. pero luego, como has dicho, cuando llega el joven, entonces yo he escuchado hablar de un periodo de luna de miel, ¿no? Exacto. Y es todo muy bonito, hermoso, la Sí. familia está junta, Está. pero luego, claro, los adolescentes no son fáciles a veces, Salen ¿no? los Yo verdaderos tengo, sentimientos con el sí, tiempo, sí, sí. Ujú. exactamente, y entonces surgen ese tipo de problemas, Conflictos y que problemas. la culpabilidad Right. que sienten los padres, Ujú. los niños que sienten ese resentimiento, Siento. ¿no? Que aman a sus padres, los padres aman a los hijos, pero existen esos conflictos, ¿no? Ujú. Y claro, sabemos que hay muchas tensiones y entre em, en cualquier familia, ¿no? Entre jóvenes Ujú. y los Ujú. padres, ¿verdad? Pero estamos diciendo, creo que muchas veces en las familias inmigrantes, no solo latinas, sino familias inmigrantes Migrantes en general le general, sucede. Ujú. sí, por la separación, la Presión. reunificación que tiene esos retos, ¿verdad? Sí. Ujú, ujú. Entonces, en tu trabajo como psicoterapeuta, trabajas con familias e individuos que han pasado por eso, están pasando por eso. Muchas veces comienzo con la persona que ha llegado acá primero, Ujú. ¿no? Y para ellos son diferentes los problemas,
porque para ellos muchas veces es encontrar trabajo, encontrar vivienda, estabilidad, ¿no? La depresión de estar tristes, solos acá, ¿no? Lejos de sus familiares. Esos son los problemas que encuentro inicialmente. Ujú. Luego, al poder ellos traer su familia, son diferentes los problemas que surgen, ¿no? Sí, sí, Ujú. sí. Y es bueno también que hoy en día el estigma que se asocia muchas veces con buscar Ayuda. o optar por buscar, Claro. no necesariamente tener que buscar ayuda o servicios de salud mental, que eso está cambiando, ¿no? Yo creo que hay más que dentro de la comunidad latina hay más, se acepta más, sobre todo entre los jóvenes, creo, Entre ¿no? los jóvenes, Sí, con sí. los Ujú. padres quizás no tanto, No pero tanto. estamos Siguen, yendo hacia sí, eso, sí, sí, ¿no? sí. Sí, Para sí, los padres y las personas de edad ya, ir a ver a un psicoterapeuta, un psiquiatra, un psicólogo, lo que sea, conlleva todavía el estigma de ser loco. sí, sí. Y no es Y así. no es así. No, no. No. Pero al entrar a la terapia, al explorar las dificultades, porque yo siempre me enfoco en cuáles son sus dificultades en ser humano, Sí, en vivir en este país, en sí, asimilarte. Ha sido fácil, ha sido difícil. Cuando uno le comienza así, ellos rápidamente comienzan a decir lo difícil que le fue, sí, ¿no? claro. El trauma de venir acá, el viaje, qué fue lo que les pasó al llegar acá, Sí, cómo se establecieron, qué tuvieron que hacer sí, o no hacer. Entonces cuando se le plantea ese tema, ellos abren y te dicen todo lo que les sucedió y ya no se preocupan de que si uno lo va a mirar como que si están locos, si no están locos, no, ya se le olvida todo eso sí, cuando uno llega a tocar el tema del sufrimiento humano, sí, sí, ¿no? sí, Y que sí. todos los tenemos y que no importa la cultura, Es ¿no? universal, Es universal. exactamente. Ujú. Sí, 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 sí. Es muy importante. Y pensando otra vez en los jóvenes, un programa que tenemos en OLA, que en inglés se llama Youth Connect, o sea, conexión joven Juvenil. literalmente, pero Ujú. conexión para jóvenes. Y es una línea de ayuda Ujú. que los jóvenes aquí en el East End pueden llamar o mandar un texto, un Texto. mensajito a un número, que es el número para la línea de ayuda. Y es confidencial, es gratis, es bilingüe Ok. y es anónimo. ¿Ok? Formidable. Entonces, sí, Ujú. entonces el niño no tiene el niño puede bloquear su número de teléfono, no tiene que revelar su nombre, solo si necesita hablar con alguien Alguien. en ese momento. Puede ser una cosa así como tengo un examen mañana y me siento estresada, o puede ser estoy pensando en suicidarme, ¿no? Es que hay todo tipo de problemas. Y en OLA tenemos un equipo de consejeros de crisis que han sido entrenados en cómo responder a ese tipo o como mejor dicho, cómo dar ese tipo de ayuda, ¿no? Así que quiero que todos los padres, las familias, las personas que estén viendo el programa, que sepan que Youth Connect existe. Estamos haciendo presentaciones en todas las escuelas que lo podamos hacer aquí en el East End, ¿no? Para que todos los estudiantes del middle school y de high school, a las escuelas intermedias y las escuelas secundarias, que tengan la información de Youth Connect. Porque muchas veces los niños no se sienten cómodos hablando con un adulto, Ujú. con sus padres sobre algo muy íntimo, con el cura, y no tenemos suficientes, como hemos dicho, consejeros o Terapia. psicoterapeutas Ujú. bilingües aquí, entonces no tienen a dónde irse. Pero si necesitan ayuda en el momento, entonces la línea de ayuda de Youth Connect puede Creo que es ayudarles. formidable por el hecho de que nuestra cultura es orientada más a crisis. Cuando Ujú. se trata de utilizar los servicios de salud mental, no lo utilizan en manera preventiva, Sí, sino en los momentos de crisis. sí, Es que ellos buscan la ayuda. sí, Entonces, si hay personal, hay staff que lo ayuda en ese momento, eso supera las barreras que existen para sí, la comunidad latina.
en términos de utilizar los servicios de salud mental. Sí, sí, exacto. Ya es una manera, porque eso lo vemos, el Youth Connect lo vemos como un programa de prevención, Claro. porque antes de que los problemas crezcan a ser algo horrible, realmente muy, muy grave, estamos ahí para, los consejeros de crisis están ahí en el momento, ¿no? Estoy pensando en matarme, pues, ok. Entonces pueden tener una conversación. Si es algo así grave, entonces tenemos una trabajadora social licenciada que puede manejar ese problema. Y cuando hace falta, claro, referimos al joven a un otro tipo de consejero, no un consejero de crisis. Sí. Así que compartimos esa preocupación por nuestra comunidad y la salud mental de nuestra comunidad. Me gustaría empezar a hablar un poco del libro. De nuevo, cabeza, corazón, cuerpo, conexiones de cabeza, corazón y cuerpo. Entonces usted ha escrito este libro y vamos a hablar un poco de eso, porque cabeza, corazón y cuerpo. Así que háblame un poco de esos tres elementos. Claro. Escribí el libro a base de mi experiencia con los pacientes latinos que he tratado acá, ¿no? Y muchas de lo que yo llamo conexiones fracasaron por las separaciones de la familia, por ejemplo. Entonces, tuvieron que reconectarse muchos, ¿no? Y se les hacía difícil esos encuentros, ¿no? Pero en términos de conexiones de cabeza, corazón y cuerpo, se trata más bien de elaborar específicamente qué tipo de conexiones tenemos, nivel de intimidad que sostenemos y cuáles son las dificultades que tenemos que superar o vencer para formar una unión más perfecta. Entonces, el subtítulo del libro, que es Cómo no fracasar en la búsqueda de su unión perfecta, se trata de enfocarme en vez de cómo superar o cómo tener éxito, cómo no fracasar. Porque para entender cómo que tenemos éxito, primero tenemos que entender cómo fracasamos a veces en las relaciones. Interesante, ¿no? Sí. Cómo es que causamos la desconexión, no solamente cómo conectarnos mejor, ¿no? Sí, muy interesante. Entonces el libro, voy a decir porque he leído el libro y es un libro muy bueno, muy interesante y es un libro muy práctico, muy útil, porque hay, recuerdo que tienes como listas, varias listas de emociones, por ejemplo, o de sentimientos positivos y negativos, ¿no? Entonces es como si nos dieras un vocabulario específico que podemos utilizar para hablar de nuestras emociones, nuestras conexiones, nuestras relaciones y así entender mejor a nosotros mismos, a uno mismo y a la pareja, ¿no? Sí. Así que mucha gente no entiende la diferencia entre las emociones y los sentimientos. Sí, explica eso que no un poco. son iguales. Sí. Las emociones son inconscientes muchas veces, no son obvias. Los sentimientos es la expresión externa de las emociones, ¿no? Existen como 6 emociones nada más, pero sentimientos, hay muchísimos sentimientos. Sí. Entonces ayudar al paciente a entender la diferencia entre lo emotivo y los sentimientos es bien importante, ¿no? Entonces, ¿puedes darnos un ejemplo? Lo recuerdo en el libro, pero un ejemplo de... ¿Puedes darnos como 2 o 3 emociones y 2 o 3 sentimientos? Las emociones son, por ejemplo, tristeza, alegría, miedo, ¿no? Esos son emociones, ¿no? Sí. Sentimientos son, por ejemplo, celos, envidia, odio, resentimiento, ¿no? O sentimientos positivos. O positivos, pueden ser sentimientos, amor, cariño, afecto, ¿no? Humildad,
Ujú. Diferentes sentimientos que uno puede tener que son positivos, Sí. ¿no? Y ayudar al paciente a distinguir entre esos dos estados, de emoción y de afecto, Ujú. que son los sentimientos, ¿no? Qué Entonces, interesante. en una relación uno tiene que entender los pensamientos, los sentimientos y los sentimientos de su pareja, ¿no? Sí. Formar empatía para la manera en que su pareja piensa, los pensamientos, que es la cabeza, ¿no? Ujú. Sus sentimientos, que es el corazón, y tener empatía por el deseo sexual que la persona tiene, El ¿no? cuerpo. En cuerpo, Ujú. ¿no? Sí. Y, Sí. y preocuparse por agradecer esas tres Ujú. áreas, ¿no? Sí. Favorecerle y ayudar que esa persona tenga esa empatía, tanto uno para su pareja como su pareja para uno, porque la mayoría de la gente piensa en sus propios sentimientos, ¿no? Y sus ideas y sus Y sus pensamientos propias necesidades, y ¿verdad? necesidades sexuales, Ujú. pero enfocarse en qué es lo que la pareja le gusta de uno, ¿no? ¿Qué es Sí. lo que le atrae? Es tan Ujú. importante como saber qué es lo que te gusta en su pareja Sí. y Sí. desarrollar ese Ujú. entendimiento es lo que ayuda a formalizar una mejor conexión. Sí, sí. Y pensando en eso de nuevo, Ujú. lo que está el corazón de todo es la idea de la conexión. Y nos presentas en el libro, bueno, con muchas cosas, pero una cosa que a mí me parece interesante es que todos sabemos que para tener una conexión más íntima, una mejor conexión con la pareja, hay que mantener abiertas las líneas de comunicación. Sí. La comunicación es súper importante. Pero lo que me gusta de lo que haces es haces algo muy específico y hablas de 6 preguntas específicas que parecen muy sencillas, pero no lo son. Y esas 6 preguntas son ¿quién? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Y cuándo? Así que puedes hablar un poco Sí. de por qué es tan Sí, sí, importante sí. En eso. la terapia muchas veces uno se enfoca en preguntarle al paciente, ¿qué es lo que te gusta? Ujú. ¿Cómo es tu conexión? ¿Cuándo sientes ciertas emociones? ¿No? Entonces esas 6 preguntas, ¿cómo, cuándo, no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál? Ayuda a ¿Dónde? elaborar, identificar cómo es que esa persona se está relacionando Ujú. con la otra persona, ¿no? Y qué es lo que tienen que desarrollar un poco más, ¿no? Si es sus pensamientos, elaborarlos, ¿no? Y discutirlos un poco más, sus sentimientos, Sí. ¿no? Discutir eso, am, para formalizar esa intimidad, porque la intimidad se desarrolla a través de una mejor conexión, el apego que uno le tiene cuando uno admira la forma de pensar de su pareja, ¿no? Cuando uno se siente bien con la emoción expresada, cuando uno se siente satisfecho y seguro en la relación sexual, ¿no? Ujú. Sí. Una de las cosas que es bien importante entender es que nuestra cultura es una cultura que se defiende a base de vergüenza, no O sea, culpabilidad. la cultura en general. La cultura latina Ah. es lo que se llama shame-based culture, Mm. ¿no? Que se enfoca mucho en el sentido el sentimiento de vergüenza, no Ujú. tanto de culpabilidad. Ujú. Los americanos, por ejemplo, se enfocan mucho en la culpabilidad, no tanto en la vergüenza. Curioso. Pero Ujú. imagínense, los latinos todos le dicen, sufre de poca vergüenza, ¿no? Todo Mm. se trata de vergüenza, ¿no? Sí. Entonces, cuando se emplea la vergüenza y para los pensamientos, hacia los pensamientos o los sentimientos, la sexualidad es un poco tóxico, Mm. ¿no? Sentir vergüenza por su forma de pensar, por las Sí. ideas, por las creencias, o sentir vergüenza por sus emociones, Sí. ¿no? O sentir vergüenza por sus deseos sexuales. ¿Y cómo se puede superar ese problema entonces? Identificando lo que es vergüenza y lo tóxico que es para nuestra cultura y para Ujú. la persona, Sí. ¿no? Tienen que muchas veces entenderlo y superar esos sentimientos de vergüenza. Ujú. Sí, y por supuesto
no todos los latinos van a misa, etcétera, no todos son católicos, pero yo creo que porque mi No madre... todos tenemos la habilidad de expiarnos de esos pecados por medio de uno. Bueno, lo estoy diciendo de otra forma, pensando en lo contrario, casi Ajá. que, por ejemplo, mi madre es española, no creció en una cultura fascista durante la época de Franco en España y también con la Iglesia Católica Okay. encima de todo, ¿no? Y la vergüenza es algo que la Iglesia, yo diría que fomenta, exactamente, induce. ¿no? Entonces, para que los miembros de la comunidad puedan, o sus pacientes puedan superar eso, es mucho. Me imagino mucho, que requiere sí. mucho trabajo y mucho entendimiento de uno. Claro. De uno mismo, Por ejemplo, ¿verdad? no creen mucho en la enfermedad mental, ¿no? Ujú. Creen, por ejemplo, la explicación es, eso es poca vergüenza. Ujú. Si se cura de la poca vergüenza, se cura del problema, Sí. cuando en realidad es un problema emocional de lo Sí. cual están sufriendo, ¿no? Sí, y yo creo que lo Y- bonito es que con que esa actitud sí está cambiando. Está cambiando, Y sí. está cambiando sobre todo con esta generación de jóvenes, Los jóvenes. ¿no? Porque ellos han Ujú. crecido aquí y entienden que es normal necesitar pedir ayuda, ¿no? Es normal querer hablar con alguien sobre lo que está pasando, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. por eso es bueno que estés aquí Sí. en nuestra comunidad y que... Sí, ellos lo ven en los otros grupos étnicos, ¿no? Que ellos permiten que se expresen sus ideas sin que se le castigue o sin Ujú. que le induzca vergüenza o miedo, Sí. ¿no? Permiten la elaboración de los pensamientos, Sí. decir cómo sienten y se le permite cierta sexualidad, ¿no? Sí. A ellos que en nuestros países Sí. latinos a veces no permiten. Ujú. Entonces los niños son los que están cambiando, ¿no? Las ideas de los padres, pero siempre hay un conflicto ahí entre generaciones, ¿no? Sí. Y esos son los problemas de asimilación. Sí. Cuando los padres llegan son tan diferentes que los hijos, ¿no? Sí. Y Sí. crea muchos conflictos Sí. entre ellos. Sí, así que muy brevemente puedes dar como un consejo a nuestros miembros latinos de nuestra comunidad aquí, o para los adultos, los padres o para los jóvenes. ¿Qué les dirías? Un consejo. Bueno, no tiene que ser consejo, unas ideas, una idea para Que no terminar. tengan miedo de acudir a los servicios de salud mental, por ejemplo. Que estamos ahí para ayudar. Que no son problemas mentales necesariamente las que estamos tratando, sino problemas de la humanidad, del sufrimiento humano, ¿no? Sí. Y cuando yo me enfoco en eso, les ayudo a abrir y discutir sus problemas a fondo, que Ujú. son problemas de humanidad, de la vivencia Sí. de uno, ¿no? Sí, de Y la acuerdo. trayectoria, qué fue lo que les pasó, cómo llegaron, cuáles fueron las dificultades. Eso a ellos le ayuda, ¿no? Sí. Poder discutir Sí. esto. Muchas gracias, muchísimas gracias por esa idea final y gracias al doctor René Vázquez del Valle Gracias a por usted. estar conmigo. Ok, gracias a ustedes. Hasta la próxima.